El mensaje de hoy está basado en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a tocar los primeros 16 versículos. Y es creciendo juntos hacia la madurez. Es el mensaje de hoy. Creciendo juntos hacia la madurez en Cristo, que este es el plan que Dios tiene. Dios no solamente quiere que nosotros vengamos a la iglesia, Dios no solamente quiere que participemos de este tiempo, sino que Él quiere que cada persona se convierta en un discípulo. Diga conmigo la palabra discípulo. Otra vez discípulo. Discípulo, amén. Dios quiere que cada persona, hermanos, se convierta en un discípulo de Él. Y para que eso ocurra, nosotros necesitamos ser nutridos a través de la palabra. Vamos a leer el texto rápidamente. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros, dice, nos fue dada, ¿no? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda iluminarse en nosotros, Señor, y ayudarnos no solamente a ver el contexto, sino a poder aplicarlo en nuestra vida, aplicarlo en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Lo que él está haciendo, él está exhortando. La palabra exhortar es animar. Es cuando tú te acercas a alguien para animarlo. Y él está exhortando a la iglesia a vivir de una manera digna del llamado de Dios. Es decir, cada persona que Dios llama, Dios quiere que cada persona que Dios llama empiecen a vivir de una manera digna del llamado, lo que Él ha puesto, cómo Él los ha traído. Ahora, para que eso ocurra, es necesario que haya no solamente una unidad en el Espíritu, una unidad en el Evangelio, una unidad en la iglesia, y ese es el plan de Dios. Rápidamente, para tener una remembranza de lo que es el libro de Efesios. Fue escrita por Pablo, estando cuando él estaba en prisión en Roma, aproximadamente entre esos años, 60 y 62 después de Cristo. Esta es una carta de la prisión que fue escrita juntamente con Filipenses, Colosenses, Filemón, y fue enviada a los Efesios a través de Tíquico. Tíquico fue uno de los discípulos del Señor. Ahora, la iglesia de Éfeso fue iniciada por Priscila y Aquila,
pero más adelante fue consolidada por Pablo. El apóstol Pablo se quedó 3 años en ese lugar para que la iglesia pueda ser fortalecida y pueda ser sostenida. Pero como ustedes saben, cada vez que Dios hace algo y cada vez que el evangelio llega a un lugar, también llegan los falsos maestros, las falsas doctrinas, Satanás tratando de corromper. Pablo tiene que enviar luego a Timoteo para corregir las malas enseñanzas, para corregir lo deficiente. Y Pablo envía a Timoteo, quien estuvo allí pastoreando, pero también quien estuvo corrigiendo la iglesia de Éfeso. Ahora, ojo, Éfeso, la iglesia de Éfeso, si bien es cierto, empieza en una iglesia, pero se comenzó a esparcir prácticamente por todo el Asia Menor. Por lo tanto, esta carta se convierte en una carta circular. Ahora, los creyentes que están escuchando o que cada vez que esta carta está siendo leída, ya en cada una de las iglesias, en esta parte del Asia Menor, en Éfeso, no era una sola iglesia, inicia con una iglesia, pero comienzan a haber otras iglesias, y Pablo escribe a creyentes en Éfeso, y la mayoría eran gentiles que vivían en un contexto pagano. El paganismo era parte de la naturaleza propiamente de la población. Bueno, el ser humano por naturaleza es pagano, el ser humano por naturaleza está inclinado hacia el pecado. Eso no es ninguna novedad, porque eso es lo que la Biblia nos revela. Pero lo que esta gente hacía ellos tenían templos paganos donde incluso hacían sacrificios, y en otros casos tenían relaciones sexuales. Era una cosa bastante fea. Por esta razón es que Pablo tiene que enviar a Timoteo para poner orden en ese lugar. Ahora, ciertamente, como ya lo hemos dicho, la carta fue escrita para ser leída en todas las iglesias del Asia Menor. Y Éfeso es reconocido en el mundo antiguo por Artemisa o Diana. Usted se preguntará quién es Diana. Diana es la diosa de los efesios, pero Diana es quien más adelante, movido Constantino por el deseo de querer unificar el imperio romano, y él se da cuenta que el vínculo común que tiene todo el imperio es que todos son religiosos. Cada pueblo está inclinado hacia la religión, porque es natural en el hombre esa propensión a buscar, a adorar algo, porque el hombre está en una búsqueda natural de Dios. Pero el hombre no sabe acercarse a Dios y tampoco puede acercarse a Dios, porque cada vez que el hombre se acerca a Dios crea una religión falsa. Es por esa razón que cuando Dios se acerca a nosotros, lo hace por medio del Evangelio, lo hace a través de Cristo. Y Constantino, en su afán de querer unificar, de querer consolidar, de querer que el reino, el imperio romano en ese momento sea uno, él produce lo que hoy conocemos como el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Cuando tú mezclas una religión con otra. Diana hasta ese momento es adorada por los efesios, y los efesios no van a aceptar a Jesús como Señor y como Salvador, porque no lo van a ver así. Entonces él tenía que idear una manera de hacerlo, y es a partir de ese momento en que él dice que Diana es María. Y a partir de ese momento surge el culto a Dios, pero como niño, lo cual es totalmente antibíblico, porque hasta ese momento no existía el culto a María, pero a partir de ese momento existe el culto a María. ¿Por qué? Porque se dice que María es Diana y que Jesús es el hijo de Diana, es decir, el hijo de María. Es así como surge la adoración al niño Jesús, algo que no es bíblico y es un paganismo. Se introduce el paganismo dentro de la iglesia, y esto es terrible, porque hasta antes de Constantino los creyentes eran asesinados por su fe. Tú no podías declarar que Jesús era el Señor, tú tenías que declarar que el César es el Señor, y si no declarabas que el César era el Señor, automáticamente eras sentenciado a muerte. Pero a partir de ese momento comienza aparentemente una libertad de la proclamación del Evangelio, pero el Evangelio se corrompió. Cuando tú mezclas, cuando lo que Constantino hizo acá fue mezclar el cristianismo con muchas religiones.
por muchas religiones. Ahora, cada creyente, hermanos, ha sido llamado no solamente a creer en Cristo, sino ha sido llamado a reflejarle, a seguirle. El diseño de Dios para su iglesia no es la independencia de Dios, sino es, uno, la dependencia de Él, pero también la interdependencia entre otros creyentes. ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Cuál es el motivo en que nos congregamos? No solamente venimos aquí a celebrar al Señor, sino que somos animados los unos a los otros. Porque todos nosotros, lo querramos o no, vivimos vidas diferentes, pero dificultades distintas. Y Dios ha diseñado su iglesia como el lugar donde Él, cada creyente que es salvado, que es rescatado por Él, lo integra para su crecimiento espiritual, para que esa persona deje de ser solamente un creyente y empiece a convertirse en un discípulo. Discípulos es lo que Dios quiere. Ahora, hoy nosotros vivimos en una cultura que celebra el individualismo. Tú puedes hacerlo todo. El ser humano es el Dios de este tiempo, porque eso es lo que se nos vende a través de todos los medios de comunicación, a través del cine, a través del internet, pero también es el plan de Satanás para el hombre. El Evangelio, sin embargo, nos llama a vivir una vida diferente, una vida compartida, donde cada parte contribuye al crecimiento del cuerpo. Cuando Dios nos integra a su iglesia, somos parte de su iglesia y tenemos un propósito dentro de la iglesia. O sea, Dios no solamente nos llama a ser parte, sino a integrarnos y a poner en funcionamiento los dones que Dios nos ha dado. Ahora, Efesios 4, que es el capítulo que hoy estamos empezando, nos enseña cómo caminar dignamente y servir fielmente, pero también nos va a enseñar a crecer. Recuerden que si usted está empezando, ya tiene un poco de tiempo, tiene un poco de tiempo de conocer al Señor, tiene que crecer. El llamado de Dios es que usted crezca y que sea un discípulo maduro, que empiece a ser un discípulo. Y un discípulo es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios, tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, porque todos por naturaleza pecamos, pero ya no practica el pecado porque ha sido libertado. Hemos sido hechos libres por Cristo, pues Cristo nos ha liberado. Y busca la oportunidad de poder compartir el Evangelio y está haciendo de manera continua nuevos discípulos. Vamos con la primera parte de este mensaje que habla acerca de andar dignamente del llamamiento, es decir, conforme a cómo Él nos ha llamado. Cuando Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, nuestro llamado, cuando Dios nos integra a la iglesia, no es a seguir viviendo como hemos estado viviendo. Dios no nos ha llamado para hacer lo que se nos da la gana. El problema de muchas personas, y espero que no pase aquí, pero pasa en otros lugares, es que mucha gente quiere creer a Cristo y quiere seguir a Cristo, pero lo quieren hacer a su manera. Y eso no existe. Claro, existe en el sentido de que mucha gente sigue a Dios a su manera, ora a Dios a su manera, pero usualmente el Dios al que ellos oran y al Dios que ellos siguen no es el Dios de la Biblia. Por más que digan, no, pero sí es el Dios de la Biblia, porque yo entiendo esto. Porque si conociéramos al Dios de las Escrituras, vamos a ser alineados al Dios de las Escrituras. Pero la mayoría de personas no se toma ese tiempo. Por eso es que la Biblia, por eso es que Dios dejó su iglesia para formar discípulos. Los discípulos son personas que comienzan a crecer conforme al plan de Dios. Comienzan a crecer conforme a las Escrituras bíblicas. No a nuestra manera, ni a la manera de nadie, sino bíblicamente. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque siempre van a haber asperezas, siempre van a haber dificultades. No siempre lo que se nos va a decir va a ser de nuestro agrado.
Muchas veces la palabra va a golpear y va a confrontar nuestro estilo de vida. No con el propósito de criticarnos o de molestarnos o de hacernos sentir mal, sino que Dios va a buscar corregirnos. Si nosotros como padres corregimos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien y que hagan las cosas correctamente, y para eso tenemos que corregirlos, la voz de los padres es atendida por los hijos. Y lo que buscamos como padres es corregirlos. Lo mismo hace las escrituras bíblicas con cada uno de nosotros. Ahora, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aunque Pablo tiene la autoridad delegada por Dios para corregir, él no apela a esa autoridad, sino él apela al ruego. Y lo que hace es, les ruego, dice, les ruego por el amor del Señor, a que andéis como es digno de cómo tienen que andar. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué él dice andar? ¿Cómo debemos andar? ¿Y por qué apela al ruego y no apela a la autoridad que él tiene? Yo les voy a decir algo que en lo natural se dan. Reglas sin relación producen rebeldía. Para nosotros, como padres o como hijos que hemos sido o que somos, cuando tú le das a un niño, a un joven, le das reglas, pero no hay una relación, las reglas siempre van a producir rebeldía porque no hay relación. Pero cuando tú das reglas y tienes relación, las reglas no son reglas, fluyen de manera natural en la vida del niño, de la niña, del joven. ¿Por qué? Porque acá lo principal es la relación. Mucha gente, y Pablo cuando él está queriendo, él no está apelando a la autoridad, sino que él está rogando de que cada persona aprenda a tener una relación con Dios. Andar implica un estilo de vida. Vivir de una manera digna es vivir en coherencia con lo que hemos recibido. La pregunta es, ¿hemos entendido el plan de Dios y la salvación sobre nuestras vidas? ¿Hemos entendido que hemos nacido en este mundo ya sentenciados? Porque hay gente que cree que puede escoger en este mundo, pero nadie escoge en este mundo. Cada persona nace sentenciada. No es que tenga la opción. No. Cada persona ya nace sentenciada. Así la Biblia lo enseña. Nace sentenciada. La evidencia de que una persona está sentenciada es la muerte. Porque ya está sentenciada por causa del pecado. Pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio nos comunica nuestra condición y nos muestra el camino que Dios ha preparado para que el hombre pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la naturaleza con la que hemos venido a este mundo. ¿Qué naturaleza es esa? Una naturaleza de pecado. Si yo siembro un árbol de manzano, ¿qué fruto me va a dar? Manzana. ¿Me podrá dar mangos? ¿Me podrá dar plátanos? ¿Piñas? ¿Qué me va a dar? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El árbol solamente nos va a dar el fruto de su naturaleza. Cuando un niño nace, ¡ay, mira qué malcriado es ese niño! ¿Cómo se porta mal? Decimos, ¿no? De broma. Se parece a su papá, ¿no? O se parece a la mamá, dependiendo de quién venga. Pero en realidad, ¿ese niño qué está haciendo? ¿Se parece a su papá, a su mamá? Sí, se parece a los dos, de hecho. Pero está manifestando ¿qué? Su naturaleza. El niño no se convierte en un pecador cuando peca. Cuando empieza a pecar, lo que ocurre con ese niño es que evidencia una naturaleza con la que ha venido. Evidencia una naturaleza con la que ha nacido en este mundo. Ahora,
¿Puede resolver ese niño su naturaleza? Imagínate un árbol. Y el árbol dice, no quiero ser manzano. A partir de mañana no soy manzano. No me llames manzano, por favor. Ya no soy manzano. No me llames manzano nunca más. No soy manzano. Ya no soy manzano. ¿Y qué hace? Quita todas las manzanas de su copa, de sus ramas. Quita todos los frutos. Y trata de aparentar no ser manzano. ¿Qué pasa al poco tiempo? A dar manzana. Vuelve a dar más frutos. ¿Va a dar un fruto diferente al manzano? ¿Qué va a dar? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El hombre nace en este mundo y nace sentenciado. No hay nada que el hombre pueda hacer. Por esa razón, cuando Pablo está apelando de que debemos andar como es digno, él está hablando y él está apelando a que ¿entiendes verdaderamente lo que Dios ha hecho por ti? ¿De dónde te ha sacado? ¿Entiendes verdaderamente que no hay nada que tú puedas hacer para cambiar tu condición? Él te ha rescatado. ¿Pero de qué me ha rescatado? De una naturaleza de pecado que me lleva a la condenación, primero a la muerte física y luego a la condenación. Pero Cristo vino para libertarme de eso. Por eso es que Jesús resucitó. ¿Por qué resucitó? Para evidenciar que Él venció el poder del pecado. ¿Cuál era el poder del pecado? La muerte. Cuando Él resucitó para evidenciar que un día tú y yo vamos a resucitar también. Pero el problema está en que unos lo harán para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación. Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan a arrepentimiento. Pero ¿qué es arrepentirse? Es entender nuestra condición. Entonces, Él quiere que caminemos conforme al llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Por eso es que Él menciona 4 virtudes ahí. Él menciona la humildad, la mansedumbre, la paciencia y soportándonos unos a otros. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo: a nadie juzguéis. ¿Cuántos de nosotros solemos juzgar a otros fácilmente? Todos, en algún momento. Espero que ya no lo sigamos haciendo, pero ¿por qué juzgamos muchas veces? Porque vemos los errores en otros. Pero Jesús dijo: cuando tú miras la paja en el ojo ajeno, no miras la viga que tienes dentro. ¿Por qué el hombre juzga? Porque esa es la naturaleza. Pero Jesús dijo: a nadie juzguéis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta persona puede tener este problema en esta área, quizás no es el problema en el que tú la tengas. De repente tú te ves bien en esa área, pero tienes otra área en tu vida que es un área de pecado, o es un área que no es exhibida. Un drogadicto, un alcohólico, es visible su problema. Pero hay gente que no evidencia su problema porque no tienen esos problemas, pero tienen otros problemas. Entonces Pablo está diciendo que hay 4 virtudes acá. La humildad, que seamos humildes. Cuando tú entiendes tu condición y que no eres especial, ¿en qué sentido? Eres especial porque Dios te llamó, pero no eres especial, o sea, tú no has sido llamado porque hayas hecho algo bueno. Dios te llamó y te eligió porque Él quiso. Así de sencillo. Yo no hice nada para merecer la gracia de Dios, pero la gracia de Dios vino a mi vida. Tú no hiciste nada para merecer la gracia de Dios, pero la gracia de Dios viene a tu vida porque Él así lo quiso. Entonces esto debería mantenernos humildes, porque no somos diferentes a nadie, pero tenemos un privilegio: la salvación y el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa persona no lo tiene, pero esa persona lo necesita. Y yo tengo que tener la humildad para amar a esa persona, a pesar del dolor que esa persona podría provocarme a mí, o provocarnos. Por eso es que Jesús dijo que, ¿qué dijo que no con nuestros enemigos? Mándalos al infierno. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo acerca de nuestros enemigos? Ama a tus enemigos. ¿Y cuál es la mejor forma de amar a nuestros enemigos? Por medio del Evangelio. Servirles.
con el propósito por si acaso Dios les conceda salvación. No, ese no merece salvación. Mi esposa estaba comentando ayer acerca de los discípulos en Lucas 9, de los discípulos que agarran y el Señor prepara a los discípulos. En Lucas 9 es el envío de los discípulos a preparar el terreno para cuando Él va a llegar. Y en Lucas 10 manda a los 70, pero cuando envía a los discípulos, ellos iban a ir por Samaria. Y los samaritanos no lo recibieron. No querían, no aceptaron su mensaje, como que no lo iban a recibir. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Le dijeron al Señor Jesús, Señor, le dijeron, ¿quieres que traigamos fuego del cielo y los consuma? Como Elías. O sea, ¿quieres que traiga fuego del cielo para que los queme? ¿Había amor en ellos? ¿Había misericordia en ellos? ¿Les importaba realmente la gente? No. Porque ellos miraban las cosas siempre humanamente. Y es la manera en que muchas veces nosotros miramos las cosas. Tenemos que tener la capacidad de ser humildes, mansos, pacientes. ¿Cuán paciente ha sido Dios conmigo? ¿Cuán paciente está siendo conmigo, contigo, con cada uno? ¿Cuánta paciencia tiene Dios? Porque, hermanos, nosotros no entendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, y probablemente recién estamos en el proceso de entender las cosas, soportándonos en amor. Y Él quiere que la unidad fluya, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. El plan que Dios tiene es que seamos un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, todos los miembros obedecen a la cabeza. Y la cabeza es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo fluye. Por eso es que el llamado que Dios nos hace en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira lo que se nos pide. Se nos pide que caminemos como lo que somos. Hemos sido escogidos por Dios. Ya estamos en el camino que Dios nos ha puesto, que es su iglesia, su casa. Ya estamos caminando en Él. Pues ahora dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Sabes lo que es tener misericordia? Es darle a alguien lo que no merece. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo, dice vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice ahí en Colosenses también, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismos fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed, ¿qué dice? Agradecidos. Hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y no podemos agradecer si realmente no valoramos lo que hemos recibido. Dios ha venido a rescatarnos de una naturaleza con la que hemos nacido. Ha venido a rescatarnos de una condenación que está preparada para la humanidad sin Cristo. Él ha venido a rescatarnos. Si nosotros no entendemos eso, difícilmente vamos a valorar el Evangelio. Difícilmente vamos a valorar y entender quién es Cristo Jesús. Y probablemente si no entendemos esto, vamos a seguir a Jesús o a Dios a nuestra manera, cuando lo que Dios quiere es que lo sigamos a través de las Escrituras. La Biblia también nos menciona en este pasaje de Efesios, servir con los dones de Cristo. Es decir, y acá lo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué es lo que
el Señor está haciendo. En su iglesia, Él ha dado dones para el crecimiento. Ahora, este orden que nosotros vemos acá no es un orden jerárquico, es un orden funcional. Porque este mismo orden está en 1 Corintios capítulo 12. Y en 1 Corintios está estos dones más otros dones y están en diferente orden. No es un orden jerárquico, es un orden funcional donde el plan de Dios es que cada uno de estos dones puedan servir en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el amor de Cristo es el terreno donde toda vida cristiana crece. Es decir, Cristo ascendió al cielo, pero ¿qué hizo Él? Reparte dones, da regalos, dones a sus discípulos. Y Él lo hace ¿con cuál propósito? De que estos dones sirvan a la iglesia. Estos dones deben de servir a la iglesia. Ahora, la iglesia no existe para ser espectadora de lo que está pasando allá afuera. La iglesia existe, hermanos, con el propósito de ser luz en esta tierra. Amén. ¿Qué significa ser luz en esta tierra? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Y no somos ejemplo para que la gente diga, ah, mira qué lindos son ellos, aunque eso lo van a decir. Es cierto. Amén. Es para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Y ese es el plan. Ahora, ¿cuál es el don que Dios te ha dado a ti? No digamos, no tengo nada que ofrecer, porque hay personas que no conocen aún sus dones. Pero hermanos, Dios quiere que cada uno pueda reconocer sus dones y usarlos en la iglesia. El plan de Dios es que nuestros dones sean desarrollados. Hermanos, el servicio al Señor es donde ofrecemos nuestros dones. La guitarra, el canto, también son dones. La administración, cuando nosotros atendemos, servimos a las personas, son dones que Dios nos ha dado para que nosotros sirvamos. La Biblia dice en 1 Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Quédese con ese don. Ministrelo. La palabra ministrar significa servir, darlo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, crecer, hermanos, hacia la madurez es el plan que Dios tiene cuando Él ha repartido sus dones. El modelo ideal de la iglesia es una iglesia que está creciendo en conocimiento, en entendimiento, como lo hemos visto en Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 3. En conocimiento y en entendimiento, porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Cuando tenemos el entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas, vamos a poder crecer como Él nos llama a crecer en madurez, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que dice, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de ello? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, es decir, las Escrituras, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, el objetivo del discipulado
no es solamente el conocimiento bíblico. Conocimiento está bien, pero la semejanza a Cristo viene cuando nosotros podemos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. En la iglesia aprendemos la palabra. En el discipulado, en el tiempo de estudio bíblico, aprendemos la palabra. Pero nuestro día a día está allá afuera. Todos los días, la palabra que vamos recibiendo, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, como el alfarero trabaja con el barro en sus manos. El barro sin agua se convierte en tierra seca y se convierte en polvo, no puede ser trabajado. Pero en la medida en que el agua llega, el barro comienza a ser moldeable. Sin la palabra de Dios, no hay forma de que una persona pueda ser moldeada. Por eso el Espíritu y la palabra es necesario. La madurez, hermanos, se evidencia cuando nosotros comenzamos a hablar la verdad. No solamente con amor, sino con un entendimiento correcto. Sabiendo de quién es Cristo, por qué y para qué vino. Entendiendo lo que Él ha hecho. No te conformes con saber que Cristo solamente vino a salvarte. Es cierto, Él vino a salvarnos, pero Dios quiere que crezcas. Diga conmigo, Dios quiere que crezca. Otra vez, Dios quiere que crezca. Dios quiere que crezca. ¿En qué tengo que crecer? En el conocimiento y la práctica en mi vida, de poner en práctica cada palabra. La idea aquí es que cada uno pueda evaluarse a sí mismo. Cuando leemos este pasaje, Dios quiere que te evalúes si realmente estás madurando. ¿Saben? Cuando yo recién me entregué a Cristo, Dios tenía mucha misericordia conmigo. Cuando recién conocí a Cristo, yo quería: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Señor, háblame, 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 háblame. Muerte y destrucción, porque eres un pecador. ¿No? Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Eso es lo que la gente usa allá afuera, se llama horóscopo. Y eso no es bíblico. Pero Dios en su misericordia no me mostraba ese texto. Era muy amoroso conmigo. Me mostraba otros textos que por gracia edificaban mi vida. Pero si tú ya estás en la iglesia y entiendes que tienes que crecer, tú no puedes vivir de esa manera. ¿Me dejo entender? Tú no puedes vivir de esa manera. Tú no puedes vivir como vive el mundo. Señor, háblame. No, hermanos, tenemos que tener nuestra disciplina de estudiar las Escrituras. Tenemos que tener nuestra disciplina de poder venir a Dios en humildad y decirle: Señor, hoy quiero que tú me hables. Y hay varias formas de hacerlo. Número 1, yo recomiendo leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ese es tu tiempo normal que deberíamos tener todos. Sé secuencial. Otro momento en que tú puedes leer pasajes específicos que tú vas estudiando. Pero una cosa no reemplaza a la otra. Porque el leer la Biblia panorámicamente, al menos una vez por año, te va a permitir tener un panorama de lo que es las Escrituras. Segundo, ser parte de un discipulado. Nosotros tenemos reuniones los miércoles en la mañana a las 8, los lunes a las 8 de la mañana, tenemos los miércoles a las 5:40 de la tarde. Y si no hay tiempo para ti, busquemos un tiempo. Amén. Pero no hay pretextos para no crecer en la palabra. Dios quiere que crezcamos. Y este es el plan. Evalúate. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Amén. Así que un discípulo maduro es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Sí. ¿Tiene hambre y sed por las cosas de Dios? Sí, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, pero ya no practica el pecado porque es libre, pues Cristo lo ha liberado. Busca continuamente la oportunidad de compartir el Evangelio. Si tú tienes la respuesta y la solución a algo que el mundo necesita, ¿no lo darías? Si tú tuvieras, y no en ninguna manera quiero compararlo, pero si tú tuvieras la cura del cáncer o la cura a cualquier enfermedad destructiva en el ser humano, ¿acaso no lo darías? ¿No estarías desesperado? Si tú mismo has sido sanado, rescatado, cubierto,
¿no querrías ayudar a alguien más? Hermanos, busca la oportunidad de compartir el Evangelio y dejar que Dios haga su obra en nosotros. Amén.